¿Nunca se han preguntado cuál sería el calor final de su desayuno de todos los días de café y leche? Pues mi compañero Ítalo explicará este fenómeno, y más que ese fenómeno podría ser una aplicación diaria que podríamos tener. Adelante, Ítalo. Como dijo mi compañero Josué, yo les voy a enseñar sobre una aplicación cotidiana de la calorimetría. En este caso les enseñaré a prepararse un delicioso café con leche y de paso a cómo calcular un aproximado de la temperatura final de la mezcla. Para empezar con la preparación de nuestro magnánimo café con leche, primero echamos el agua caliente. Le tomamos la temperatura para ver si tiene fiebre y nos da que el agua está a 54 grados. Pesamos la taza para conocer el peso del agua y nos indica que el agua vertida pesa 300 gramos. No olvidemos que estamos preparando nuestro café, así que le echamos su cucharada de café. Le tomamos también, ¿por qué no?, la temperatura a la leche. El termómetro indica que está a 23.3 grados. El segundo paso para crear nuestro café con leche es echar la leche. En este caso estamos usando 150 gramos de leche. Batimos y le echamos azúcar al gusto y finalmente nuestro embelezador café con leche está preparado. Solo nos queda tomarle la temperatura y nos da 40.6 grados. Ahora pasemos a explicar qué pasó, pero con calorimetría. Lo que sucedió es una transferencia de calor. Como ambas sustancias se encontraban a distinta temperatura, una tuvo que ceder calor y otra tuvo que ganarlo para que existiera un equilibrio térmico. Esto se puede calcular gracias al principio de conservación de la energía y a la fórmula del calor. Primero llenamos una tabla con los datos que tenemos de cada sustancia: la masa, la temperatura inicial y el calor específico, que en el agua es 1 caloría por gramo y en la leche es 0.98 calorías por gramo. Empezaremos resolviendo la ecuación del calor en el café. Intercambiamos las variables de la fórmula y nos queda que el calor del café es igual a la masa, que es 300, por el calor específico, que es 1 multiplicado por la resta de la temperatura final, que es lo que queremos hallar, y la temperatura inicial, que es 54. Resolviendo la ecuación nos sale que el calor del café es igual a 300 veces la temperatura final menos 16.200. Ahora resolvemos la misma fórmula, pero con los datos de la leche. Por ende, el calor de la leche es igual a la masa 150 por el calor específico 0.98 multiplicado por la resta de la temperatura final y la temperatura inicial 23.3. Resolviendo la ecuación nos queda que el calor de la leche es 147 veces la temperatura final menos 3425.1. Luego de estos cálculos usaremos la fórmula del principio de conservación de la energía, que nos dice que la suma del calor cedido más el calor ganado es igual a 0. En este caso el calor cedido es el calor del café y el calor ganado es el de la leche. Reemplazamos los datos: 300 veces la temperatura final menos 16.200, más 147 veces la temperatura final menos 3425.1 es igual a 0. Resolvemos esto para hallar que la temperatura final de la mezcla es igual a 43.9 grados. Como dije al inicio, esto es para dar un aproximado de la temperatura final. No nos saldrá el mismo resultado que lo visto en el termómetro, porque en estos ejercicios no cuentan otros factores, como la temperatura del envase o el mismo viento que enfría la sustancia. Ahora que ya saben cómo hacer un exquisito café con leche, los dejo con mis compañeros. La calorimetría es aquella parte de la física que estudia el calor de los cuerpos y su medición. ¿Y qué es el calor? El calor es una forma de energía que se produce debido al aumento de temperatura o como forma de residuo enérgico. Esta es transferida de objeto a objeto hasta que estos alcancen el llamado equilibrio térmico. Ahora, la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud escalar que nos indica el grado de movimiento de las moléculas de un cuerpo, y esta se mide en diversas unidades de medida, como el Kelvin o el grado centígrado. Tenemos 3 tipos de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. La conducción ocurre cuando hay un contacto directo entre dos cuerpos.
La convección ocurre cuando hay un contacto entre dos fluidos, o sea, líquidos y gases, y esto ocurre por el movimiento de las moléculas y la densidad de estos fluidos. Mientras que la radiación ocurre sin un contacto directo y funciona mediante ondas térmicas. Un ejemplo de esto es la radiación que produce el Sol hacia la Tierra. Bueno, en las unidades de medida tenemos al Joule, a la kilocaloría y a la caloría, que es más usada en aplicaciones científicas o tecnológicas. También, hablando de las unidades de temperatura, tenemos a los Celsius, al Fahrenheit y al Kelvin, entre ellos, ¿no? Y hablando más un poco sobre los grados centígrados, por ejemplo, si la temperatura del agua es baja, se hace hielo. Y lo mismo pasa con nosotros los humanos. Cuando los humanos tenemos frío y nuestra temperatura es baja, nos hace frío.